Hora de cambio. Bien, ya estamos en comunicación con el doctor Rolando Jiménez Ardón, jurista, ex decano del Colegio de Abogados de Puno, a quien le damos la bienvenida, doctor. El anuncio hecho por el presidente Pedro Castillo en la ciudad del Cusco ha vuelto nuevamente en la escena política el debate sobre la nueva constitución o la consulta a la nueva constitución del Estado. Unos están a favor, otros interpretan que están en contra. ¿Dentro de qué marco social, político se da este anuncio? ¿Cuál es la opinión de ustedes? A ver, lo primero que tendríamos que definir, Alberto, es que legalmente este es un tema que sí es posible. O sea, está dentro del marco que establece la Constitución Política del Estado y leyes conexas. En primer lugar, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 17, establece que toda persona tiene derecho inclusive a la remoción, la revocación de autoridades y de iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa está establecida básicamente en la Constitución Política del Estado, en la que permite que el Poder Ejecutivo pueda formular iniciativas legislativas en proyectos de gobierno o de Estado, que permitan inclusive la modificación de la Constitución Política del Estado. Este proyecto de ley tiene que obligatoriamente pasar al Congreso, y en el Congreso se debatirá en la comisión, primero en las comisiones pertinentes, que debe ser la Comisión de Constitución, la procedencia o improcedencia de esta iniciativa legislativa. Si la comisión de Constitución del Congreso determina que no es posible esto, podría el Ejecutivo recurrir a lo dispuesto específicamente en el artículo 41 de la Constitución. Es decir, convertir esta iniciativa legislativa en referéndum. Para esto nos tendríamos que remitir inclusive el artículo 38 de la Constitución, en la que se establece que, denegada la iniciativa legislativa, podría solicitarle la realización de un referéndum, para la cual se requiere que esta solicitud esté acompañada por el 10% de la población electoral del Perú. Entendido así, creo que definitivamente sí tiene un marco legal. Es más, la propia Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano establece en su artículo 2 que son derechos de participación de los ciudadanos la iniciativa de la reforma constitucional. Entonces, allí creo que efectivamente sí estaría amparado dentro de lo que establece nuestra propia Constitución. Ahora, un hecho diferente es sostener si políticamente es el momento oportuno para para promover una iniciativa de esta naturaleza. Entonces, claro, tendríamos que diferenciar estos dos aspectos. Ahí quería llegar a la segunda pregunta. Lo que nosotros hemos elegido en el mes de junio, en segunda vuelta, vía electoral, es a un presidente de la República. Lo que han habido son elecciones legislativas y elecciones presidenciales. No hemos elegido a los miembros de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces un poco quedaría la impresión de que dejo de gobernar para abocarme a impulsar la consulta popular por una nueva constitución que a mi modo de ver es necesaria, como creo que la gran mayoría cree que debe modificarse muchas cosas ahí de la actual constitución, pero estamos dejando de gobernar en cierta medida, ¿no? O muy poca iniciativa de gobierno, ¿no? Concuerdo con tu punto de vista.
efectivamente estamos en una etapa en la que el Ejecutivo tiene serias deficiencias en lo que se refiere al aspecto de políticas de gobierno. Pero también nos encontramos, por otro lado, ante la ineficiencia de un Congreso que no se ha dedicado a ejercer su legítima función o su función principal, que es la de legislar. Y entonces se produce un enfrentamiento entre dos poderes del Estado, en un poder ejecutivo que hasta el momento, en mi concepto, ha sido ineficiente en sus políticas de gobierno frente a un Congreso completamente abocado a realizar mociones de censura, mociones de vacancia, y que no cumplen su función principal. Ese creo que es el impasse más grave que tenemos. Uh-huh. Y entonces plantearse en este momento una propuesta de reforma constitucional, o para ver si es viable o no la convocatoria a una asamblea constituyente, no me parece que sea el momento político oportuno. Creo que en eso coincide mucha población, digamos así, porque la agenda es más prioritaria de otras cosas, ¿no? Que de convocar una asamblea constituyente, etcétera. El tema también pasa por el nivel de contradicción que se genera en estos últimos 9 meses de gobierno del presidente Castillo, en el sentido de que hay temas sustanciales, temas fundamentales, de que en cada visita que hace la presidencia, el Consejo de Ministros, con su gabinete, etcétera, o la misma presencia del presidente, se van repitiendo, y aspectos que ya la gente conoce, ¿no? La gente ya sabe que no hay agua, que no hay luz, etcétera, etcétera, que no hay que se está incrementando el coste de vida, que se aplica, se suspende el impuesto selectivo al consumo, y las empresas que venden gasolina, etcétera, gas, simplemente no lo cumplen, y entramos en un proceso de gobierno, pero que al final de cuentas alguien se beneficia acá en el Perú, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay ni piloto automático ni nada, simplemente estamos yendo a la deriva, ¿no? Sí, ese es un gran problema y eso es real. Entonces, lo que falta es que, y lo digo con sinceridad, es que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conecten con la población, entiendan que las necesidades de la población son realmente diferentes. Tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en Puno tenemos otro tipo de problemas. Claro. Estamos ingresando a la época de invierno y otra vez nos enfrentaremos al problema de los friajes permanentes, a las heladas permanentes, a temperaturas bajo cero, y la población, en su gran mayoría la población rural, no tiene las condiciones para poder enfrentar este problema climático. Pero esto no es un problema de ahora, es un problema que viene de hace 200 años, ¿no? Desde la época si queremos, de la época republicana. Y los gobiernos nunca han sintonizado con esta necesidad. Este problema, por ejemplo, que se nos va a venir ahora en el invierno, va a hacer que tenga vinculación con otro tipo de problemas, como por ejemplo la contaminación, no solo de la bahía del lago Titicaca, sino la contaminación de los afluentes al lago Titicaca. A propósito de eso, por favor, disculpe un segundito nomás, pero ¿no se había contratado a una empresa para que se encargue justamente de sanear este tema de la contaminación del lago Titicaca? ¿O estoy equivocado?
No, sí, sí, y está en plena ejecución. O Pero sea, están ¿cuándo haciéndose las termina? obras. ¿Cuándo? No se sabe. No se sabe para cuándo terminarán. Pero el tema vinculado a ello es Ujú. la contaminación de los afluentes. Pero Ya, esta contaminación a través de los relaves mineros, de la minería ilegal fundamentalmente, y también de las malas prácticas de algunas compañías mineras. Entonces, eso hace que, por ejemplo, toda la cuenca del río Coata, Coata y Capachica, que es una zona muy cercana al lago y que está a 20 kilómetros de la ciudad de Puno, tenga ahora ya una paralización casi ya permanente, porque los habitantes de esas zonas tienen una contaminación de metales dañinos muy fuertes en el organismo. Entonces, ese tipo de problemas es lo que no entiende en mi concepto ni el Poder Legislativo, ni existe la iniciativa suficiente del Poder Ejecutivo para poder solucionar estos problemas, que no van a ser un problema de solución de un día o de dos, que llevará un tiempo, pero tienen que concordar criterios, unificar criterios y entender que no es un problema de quién se queda en el gobierno o quién se queda en el legislativo cuando el país está sufriendo una crisis muy fuerte. estamos dialogando en esta oportunidad con el doctor Rolando Jiménez Arlón. Él es jurista, es decano del Colegio de Abogados de Puno. Cuéntenos un poco, se encontró el litio y se especuló bastante sobre la necesidad y la posibilidad de tener un crecimiento económico, un desarrollo social importante de Puno y otros lugares importantes para con este elemento. ¿Qué se sabe de eso? ¿En qué quedó? Bueno, lo que pasa es que sí, se continúa la venta de este yacimiento de litio, que es muy importante, puede ser uno de los más grandes en América Latina, si no el más grande, y la venta de estas, la venta de este producto actualmente está en la Bolsa de Valores de Canadá. Y ahí tengo entendido que la semana pasada ya se ofertaron las acciones y se ofertó este proyecto de litio en la región de Macusani, que es importantísimo no solamente para Puno, sino para el Perú. Entonces, entiendo que está en esta etapa. ¿Cuánto favorezca esto a la población? Esa es una política que tiene que establecerse a través de unos contratos que permitan en realidad establecer casi un nivel equitativo entre lo que desea una compañía minera y lo que debe recibir el Estado peruano. Se ha hablado mucho en los últimos 30 años, recuerdo mucho, que uno de los aspectos por el cual nuestro país permanecía atrasado, falta de inversión, de crecimiento a nivel, a nivel macro en todo el territorio nacional, era porque el centralismo prácticamente concentraba todos los polos de desarrollo del país y solamente se beneficiaba Lima. En el gobierno de Toledo se aplica una descentralización a través de los gobiernos regionales, pensando que esto iba a ser una solución. Mire, ya pasaron más de 20 años de los gobiernos regionales. A través de estos últimos 20 años también ha habido un crecimiento de la minería muy fuerte, con todos los altibajos que se conocen, de contaminación, etcétera. Pero también los gobiernos regionales se han favorecido y los gobiernos locales con inmensos presupuestos económicos para que puedan desarrollar sus ciudades. Y esto no es así, ¿no? ¿Qué prevención puede tomar Puno cuando se dé la luz verde, digamos, de la inversión del litio, de la explotación, etcétera, y que verdaderamente sea un ejemplo de desarrollo socioeconómico? Yo soy del norte y soy de Ancash, y cada vez veo que está peor que hace 40 años mi departamento, siendo la región que más ingresos económicos recibe por parte de la minería.
¿En qué se invierte? Nadie sabe. ¿En qué obras de infraestructura? Tampoco se hace en el agro abandonado. No sé. ¿Qué está pasando en ese rubro, mi estimado doctor? Alberto, yo tengo un concepto específico sobre el proceso de descentralización del Perú. Este proceso de descentralización del país nunca se dio en la práctica. Lo que sucedió es que se dio una desconcentración administrativa. Correcto. Donde permitían que los gobiernos regionales efectuaran acciones de carácter administrativo para, por ejemplo, y hacerlo más viable y entendible, es que podías cambiar al gerente de salud, al gerente regional de educación, podías cambiar al gerente de transportes, pero el presupuesto y el manejo presupuestal continuaba en Lima, de tal manera que no existió una descentralización económica real. También es cierto que los presidentes regionales en ese entonces y los gobernadores regionales actuales, en muchos de los casos, por no decir casi la totalidad, demuestran una ineficiencia enorme. Por ponerte un ejemplo, mira lo que sucede en mi región, y yo lo veo con mucha tristeza. Se elige a un presidente regional que tenía un proceso ad portas y con una sentencia próxima, y que todos sabían de que efectivamente iba a haber una sentencia. Lo envían a la cárcel, asume un segundo gobernador, hay un proceso de por corrupción, está en la cárcel, y hoy tenemos un tercer gobernador regional. A un año de terminar menos de un año de terminar su gestión. Y esto impide que haya políticas serias de desarrollo, que haya un proyecto de desarrollo regional. Y creo, Alberto, que eso también es lo que ha sucedido en tu región. La corrupción ha sido uno de los elementos más notorios tanto en tu región como en la mía. Y esto en el más del 90% de regiones. Al gobierno a un proceso de gobernabilidad. Así es, porque muchos de esos gobernadores, o se han vuelto millonarios o están presos. Así es, definitivamente. Y la población que esperaba mucho de ellos, como por ejemplo en el caso de mi región de Puno, porque se suponía que provenía del sector social que había sido siempre postergado, no tuvo la capacidad de hacer gobierno y no tuvo la capacidad de establecer un plan de desarrollo o un proyecto de desarrollo regional. Muy bien. Bien, doctor, vamos a conversar en otra oportunidad sobre estas realidades para que nuestra conexión que tenemos con más de 60 radios del interior del país conozcan y también nos puedan hacer llegar su preocupación, porque la verdad es de que, como usted lo ha señalado, no estamos hablando pues de regiones, estamos hablando de un tema de descentralización, manejo de presupuesto, y al final de cuentas nadie tampoco plantea algo regional, o sea, una nueva estructura regional de todo el país, porque los partidos políticos pierden electorado, como se dice, ¿no? Y un problema grave, Alberto, en los niveles de gobierno intermedio, como son los gobiernos regionales y las municipalidades, la participación de los partidos nacionales es mínima. Es mínima. Yo no sé si pasa en tu región, pero yo entiendo que es así. También. Pero ahora lo están obligando a tener presencia política en las regiones fundamentalmente, ¿no? Claro, y los partidos nacionales no la tienen. No la tienen. Definitivamente no tienen. Perfecto. Muchas gracias, doctor Rolando Jiménez Sardón. Estaremos dialogando próximamente con usted, ¿eh? Buenos días. A disposición tuya, Alberto. Muchas gracias. Gracias también. Hora de cambio.